Saludo con gusto a Fernando Alcázar. Fernando, buenos días. ¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Encantado de estar contigo. Muchas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a ti por recibir la llamada. Principalmente, bueno, ¿qué opinan? ¿Cómo ven esta medida? Que, bueno, sin ser analista, yo digo que pega duramente en la formación, pero también con este tema de la pandemia y las afectaciones ya, pues es peor aún en el desarrollo de los niños y niñas, pero ustedes son los expertos. Sí, es realmente una decisión terrible, terriblemente grave, que afecta directamente los derechos a la educación y a la alimentación de las niñas y de los niños. Estamos hablando de que 3.6 millones de niñas y niños se estarían quedando sin horas extra de aprendizaje y y de estos 3.6 millones, 1.6 sin un servicio de alimentación. Entonces, por eso es que estamos también tan activos y hemos estado haciendo esta campaña ya desde hace varios días, incluso antes de la publicación de las reglas de operación en el diario oficial, porque pudimos constatar en el anteproyecto que planeaba la SEP que esa era su intención. Estamos hablando de que justamente en este regreso a las clases presenciales después del encierro de un año, estas horas extra de aprendizaje serían fundamentales para hacer frente al rezago académico que tienen las niñas y los Ajá. niños por este año, y que en la lucha contra la malnutrición y desnutrición, pues estamos hablando de que más de 1 millón de niñas y niños estarían quedando sin un alimento que en muchos casos era el único que recibían en el día. Entonces, es por eso que es tan grave esta violación a sus derechos. Bueno, es también la alimentación, es la formación física, académica, cultural, artísticas, de idiomas e inclusive. Y aunado a esto, yo creo que también es delicado, no sé si coincidas, Fernando, con la desaparición del programa de estancias infantiles que operaba el gobierno federal, que luego se transformó en teoría o entre comillas en apoyo a madres de familia para que ellas mismas pagaran la guardería o la estancia infantil por su cuenta, y desapareció este programa federal que beneficiaba mucho a mamás, a madres de familia, sobre todo muchas madres solteras que dejaban en estas estancias también. Y bueno, son ya algunos programas que están desapareciendo y que afectan directamente a la niñez. Así es, afectan en particular a las mujeres, justo como lo comentas. Ya tuvimos la experiencia del programa de estancias infantiles, Ujú. que se convirtió en un programa de transferencias directas, pero aquí en este caso no tenemos ninguna sustitución de un programa como escuelas de tiempo completo. No hay pues un depósito, una transferencia que podían recibir mamás y papás para esto, y pues incluso si las hubiera, pues no podrían sustituir el programa, ya que pues estas horas extras son en la escuela a la que ya acuden las niñas y los niños. Estamos hablando de que la jornada regular en nuestro país, en las escuelas de educación básica, es de 4 horas. Sí, Van los niños de 8 a 12. de 8 a 12, 12 y media. Ajá, 8 y media, 12 y media. Así es. Y con estas horas extra estaban de hasta las 2, o sea, con 6 horas, Ujú. o hasta las 4 Sí. en el caso de las 8 horas de jornada escolar ampliada. Entonces Ujú. no se podía sustituir, y afecta directamente, como comentamos, a las mujeres, porque tenían con este programa la posibilidad de dejar a sus hijas, a sus hijos, a las mujeres cabezas de familia, eh, y tener una oportunidad de un horario ampliado de ellas también en su trabajo, Sí. en trabajos donde pues podían tener incluso una jornada de 8 horas o de tiempo completo también ellas. Y era un empoderamiento a hacer esto. No quiere decir con esto que lo que queramos es que las mujeres lo único que hagan sea trabajar, no, de ninguna manera, pero las mujeres que sí quisieran y que necesitan estar en este tiempo adicional en un trabajo, pues así lo hacían. Y las niñas en particular también, que son las que han estado más expuestas a muchos tipos de violencia durante la Agresiones pandemia. sexuales, sobre todo Así es. también, violencia Las, familiar. las escuelas de tiempo completo eran un espacio seguro, un espacio seguro. No es lo mismo estar 4 horas y tener que volver a tu casa, salir a la calle de nuevo, que estar 6 u 8 horas, tener un alimento en muchos casos, y estar ahí y estar con tus compañeros también, y tus maestros después del encierro, que no los viste, que no los Ujú. conociste en muchos casos.
Entonces era una escuela que más que un programa educativo ya era una forma de vivir la escuela y Claro. un pilar de las comunidades escolares. Que de pronto también tenía sus fallas, pero creo que era mejor, era perfectible o era lo ideal mejorarlo que eliminarlo. El argumento, Fernando, que también no coincido con él, porque para esto hay miles de millones de pesos y presupuesto para ya lo que tendría que ser garantizado, que es el tema, perdón, de inmueble o bien de necesidades básicas. Se supone que ya hay mucho dinero invertido en el tema de infraestructura y que con esto, el argumento del gobierno federal, es que se elimina para atender necesidades básicas de acceso al agua, sanitarios dignos en los diferentes planteles, pero también en el caso de acá ya tenemos un programa de uniformes que ahorita no se está usando también por el tema de la pandemia. Y hay fideicomisos también, por ejemplo, como estos fondos mineros que operaban también y que supuestamente se centralizaron para operar en beneficio de las escuelas o de la infraestructura, etcétera. Y por ende ya tendrían que existir estos recursos para esa particularidad que es la infraestructura, ¿no? Sí, nosotros tampoco estamos de acuerdo con ese argumento, no nos parece un argumento porque también, aunado a todo lo que comentas, el programa ya era un programa de infraestructura, de horas extra en clase y de alimentos en las escuelas. El año pasado, con menos recursos, con 12,000 millones de pesos, tenía esos tres componentes, los cuales lo volvían un programa pues muy ambicioso y con un alcance muy importante para las escuelas. Uh-huh. La decisión que están tomando es, nosotros no podemos decir otra cosa que una decisión política. Le subieron el presupuesto, tiene más dinero, más del 10%, estamos hablando de que ahora están 14,000 millones de pesos, la escuela es nuestra, y es consecuencia de que a este gobierno en particular no le gusta, no le interesa, no le parece importante el tema de las escuelas de tiempo completo, porque desde hace 2 años le quitaron presupuesto, después lo eliminaron y lo movieron a la escuela es nuestra, y ahorita ya estamos hablando de una extinción a este programa. Uh-huh. No es un tema de ahorro, no es un tema de austeridad, no se ahorra realmente nada, el presupuesto ahí está. Entonces, pues no tiene tampoco ninguna justificación con evidencia, porque el programa era exitoso, lo que comentábamos al principio, uh-huh. Estaba comprobado, las niñas y niños tenían mejores aprendizajes, comían, y si bien pudiera haber, justo como dices, malas prácticas en algunos casos, claro. Pues cualquier programa con esta cantidad de recursos tan importante está sujeto a alguna mala práctica. Uh-huh. Y a mejorar pero también, podría mejorarse. Exactamente, las buenas prácticas del programa, los resultados por mucho superaban las cuestiones negativas que tenía. Y Fernando, no se detalla en esta publicación que se da a conocer y que dábamos, insisto, el pasado lunes, no se detalla con particularidad cómo va a operar como tal o qué se va a hacer para sustituir este programa. Ni tampoco se argumenta si había deficiencias y los argumentos de que no funcionaba o de que sí funcionaba. Solamente se da a conocer que se elimina y que se destinarán esos recursos al tema básico que es de infraestructura, sanitarios y todas estas cosas que ya decíamos. Y entonces como que deja a decisión de los estados, tendría entonces ya como es que es lo que he sentido en toda esta, en muchos rubros, que el gobierno está dando como más responsabilidad al estado y está dejando como que está dejando actuar a los estados y quitando responsabilidad a nivel central, pero los dineros vienen también del gobierno federal, pues, ¿no? Entonces, es aquí donde no queda muy claro el asunto y qué tendrán que hacer los estados, pero también hay diferencias porque no es la misma capacidad de operar o de recursos de un estado al otro, ¿no? No estamos en las mismas circunstancias, entonces ahí ya va a existir una desigualdad. Exactamente, Karina, ese es el problema. A la fecha, desafortunadamente, no hay ninguna propuesta de alternativa para el programa. Me parece que por eso la secretaria pues hizo la declaración del martes, como diciendo que entienden que hay molestia, pero pues que ahorita hay otras prioridades. No, las prioridades en todo caso deben ser paralelas, como lo fue el año pasado. Prioridad es infraestructura, escuelas de tiempo completo,
y estos componentes de alimentación. Ujú. En el tema de los estados, de si se les está dejando la responsabilidad, pues puede ser que implícitamente lo estén haciendo. Sin embargo, de los estados que hemos podido saber que tienen intención de hacerlo, en el estado de Nuevo León, el gobernador, por ejemplo, ha dicho que él quiere escuelas de tiempo completo del estado. Entonces, lo anunció en el presupuesto para este año y le asignó 120 millones de pesos al tema de las escuelas de tiempo Que completo. no es mucho tampoco o sea, no me parece tan grande el Exactamente. recurso. No va a poder cubrir Ajá. la totalidad de las escuelas que estaban en el estado. O sea, estamos hablando de que en su momento más alto, cuando tuvo más recursos el programa, eran casi 12,000 millones de pesos. Ujú. Pues imagínate, ¿no? O sea, No es estamos hablando nada, de pues, no es nada. miles de millones de pesos con los recursos federales. Y con esos miles de millones estábamos hablando de 27,000 escuelas. Las escuelas que hay en Nuevo León con 120 millones no van a poder seguir Ujú. operando. Son buenas estas intenciones, estas iniciativas de parte de los estados, pero sin los recursos federales el programa no va a poder seguir y tampoco queremos que se excuse la Secretaría de Educación Pública diciendo o dando a entender implícitamente que los estados se hagan cargo. No estamos de acuerdo con eso y el programa federal debe de seguir y debe de haber recursos federales. Y bueno, a reserva de que algún padre de familia, madre de familia nos comparta su experiencia o su opinión también, porque sabemos que muchos de los de nuestro auditorio pues era beneficiario a lo mejor de este programa y su opinión sobre esto, las ventajas o las desventajas. ¿Qué sigue, Mario? ¿Qué se puede hacer? Porque decíamos y dejamos claro ya para terminar que es en un momento crítico en el tema de la educación, donde hay cifras, ahorita decíamos que pues y argumentos sólidos y concretos de las afectaciones que ha dejado la pandemia en el tema de violencia, en el tema de agresiones, en el tema donde los niños han estado encerrados en casa y han tenido muchas afectaciones de salud física y mental, pero también esta deficiencia que tú decías ahora es cuando hay que reforzar el aprovechamiento académico y se tendría que haber dado a conocer, pero un plan, es mi opinión, un plan para reforzar y recuperar el tiempo perdido, porque también hay estudios que comprueban que el nivel académico se ha reducido a consecuencia de todos estos cambios que nos dejó la pandemia. Entonces, ¿qué viene? Sí, ¿Qué se tendría que hacer? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué sigue? claro que sí, Karina. Mira, son dos cosas que nosotros vemos que seguimos adelante con ellas. El primero es seguir presionando a la SEP. Hemos tenido diálogo un poco breve, algunas comunicaciones más extensas con la Secretaría. Seguimos presionando con el tema porque la Secretaría de Educación Pública todavía, ya con esta decisión tomada, puede modificar las reglas de operación. O sea, lo ha hecho con otros programas y lo puede hacer otra vez con estas reglas de operación con cuestiones no tan complicadas, no tan complejas de cuestiones técnicas de las reglas de operación, se puede autorizar que se utilicen recursos para las escuelas de tiempo completo nuevamente. Y en segundo lugar, en el tema de los recursos, sabemos que el año pasado, por ejemplo, la SEP tuvo subejercicios, o sea, hubo dinero que no se gastó, Que no se gastó. que se podría dirigir a las escuelas de tiempo completo. Y por último, si este diálogo no es fructífero y no vemos una solución, una propuesta, una alternativa y también incluso un plan, como bien lo mencionas, para atender a las niñas y a los niños, nosotros desde el año pasado, cuando el programa se transfiere a la escuela nuestra, pues sobrevivían las escuelas de tiempo completo, pero considerábamos que no estaban Al 100. igual de bien Uh-huh. que mi programa cuando se llamaba Escuelas de Tiempo Completo, el programa en sí. Uh-huh. Presentamos una demanda de amparo, la ganamos en la primera instancia, se le ordenó a las autoridades que hubiera recursos siempre para las escuelas de tiempo completo, como mínimo Garantizarlas, pues, garantizar ese recurso. garantizar 5,000 millones para que a partir de la emisión de la sentencia hubiera escuelas de tiempo completo. Esa sentencia está en un tribunal colegiado
esperando una resolución final. Esperemos tenerla lo más pronto posible, Okay. pero de cualquier forma también está la posibilidad de presentar otra demanda de amparo en contra de esta eliminación en concreto, de estas reglas de operación para 2022, lo cual pues yo creo que lo haremos en todo caso para no perder la oportunidad de seguir luchando. ¿Esto aplica a partir del próximo ciclo escolar? Esto aplica ya desde ahorita, Karina, en todo caso, porque el presupuesto que se autoriza es anual y el ciclo escolar es ejercido en 2 años. Entonces, hubo recursos para el principio del ciclo escolar de 2021. Pero ya no hay. Y ya no hay. Entonces, porque es otro ejercicio fiscal. Así es, así es. Bien, bueno, Mexicanos Primero es una comunidad de práctica de aprendizaje integrada por activistas con diversas experiencias, formaciones e historias, unidos a favor de una causa que es promover y defender el derecho a aprender de todas las niñas, de todos los niños y jóvenes en México, cada uno desde su área de especialidad. Así que, bueno, pues les compete completamente este tema. Y ojo, cuando hay un subejercicio y queda dinero y se presupuesta también, pues hay omisiones porque no se cumple con los objetivos planteados desde un principio. Entonces, eso también es omisión. Entonces, así es. Ahí está. Y si hay dinero, pues entonces tendría que hacerse un análisis verdaderamente a qué áreas se necesitan y hacia dónde se canaliza. El problema no es el dinero, como decimos, porque sí hay dinero. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, Fernando, un placer coincidir contigo esta mañana y ojalá que podamos volver a coincidir. Te deseo bonito viernes. Igualmente, Karina, excelente viernes y fin de semana, gracias por el espacio. Pendientes con este tema, gracias.